En el año de 1854, México era gobernado por el general Antonio López de Santa Anna, quien se había hecho de la silla presidencial por 11ª ocasión en abril de 1853 y cuya aprobación se desvalijaba rápidamente. Y es que tras la guerra perdida con Estados Unidos, además de la reciente venta de la mesilla, las tildes de vendepatrias, corrupción y totalitarismo se habían vuelto los sinónimos de su gobierno. Así las cosas, el descontento en torno a la administración santanista, la cual había retornado al centralismo para gobernar al país, resultó en el empuje del Partido Liberal, quienes entre otros objetivos buscaban restablecer el federalismo, además de terminar con los privilegios del ejército y el clero mexicano. De esta manera, el 1 de marzo del mismo año, los liberales, entre cuyas filas se encontraban Benito Juárez, Ignacio Comonfort, Melchor Ocampo, Juan Álvarez y los hermanos Miguel y Sebastián Lerdo de Tejada, proclamaron el Plan de Ayutla desde el estado de Guerrero, comenzando una revolución para destronar al conservadurismo de Santa Anna. Así, después de largos meses de guerra civil, en agosto de 1855, los revolucionarios triunfaron sobre el totalitarismo y Santa Anna fue enviada al exilio en la isla de Cuba. Tras la caída de Santa Anna, en octubre, mientras se trataba de llegar a una conciliación con el Partido Conservador para reorganizar al país en una república federal, el notable general liberal Juan Álvarez fue electo como presidente interino. No obstante, durante su gobierno, incitado por los radicales liberales, fue proclamada el 23 de noviembre la Ley Juárez, que buscaba terminar con la impunidad de militares y miembros del clero a través de la supresión de los fueros y los tribunales especiales, para que estos pudieran ser juzgados por sus crímenes sin ningún tipo de privilegios. Con las directrices de la nueva administración establecidas ya por la Ley Juárez, el descontento del Partido Conservador no se hizo esperar, y para tratar de sofocar los ánimos y evitar otro conflicto armado, Juan Álvarez entregó el poder al liberal moderado Ignacio Comonfort en diciembre. Sin embargo, más allá de sosegar la fricción entre las facciones políticas, un año después, en junio de 1856, Miguel Lerdo de Tejada expidió la Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas, también conocida como la Ley Lerdo, que esencialmente obligaba a la Iglesia a vender las propiedades que no fuesen usadas para el culto público. Y en abril de 1857, con la expedición de la Ley sobre Derechos y Obvenciones Parroquiales, remitida por José María Iglesias, la cual prohibía el cobro de derechos y diezmo a las clases pobres, terminaron de ser fijadas las bases para el Código Constitucional de 1857. Cabe destacar que con la Constitución el poder de la Iglesia se veía severamente limitado. Así también, el ejército se había puesto bajo control civil. Se abolieron los títulos hereditarios y el encarcelamiento por deudas, y encima de todo, se le dio a los ciudadanos mexicanos su primera declaración original de derechos. En estas circunstancias, la nueva Constitución fue ratificada el 5 de febrero, dando oficialmente inicio a la Segunda República Federal de México. En respuesta ante la amenaza contra sus privilegios y el obstáculo para el establecimiento de una monarquía en el país que significaba la nueva Constitución, los conservadores, liderados por altos mandos del ejército que habían servido en tiempos de Santa Anna, además de la mayoría del clero, desconocieron la Carta Magna. Entretanto, los intentos del presidente Comonfort por encontrar un concilio entre las facciones habían sido un fracaso rotundo. Y a pesar de haber jurado la salvaguarda de la Constitución de 1857, persuadido por los generales y la Iglesia Católica, terminó por darle la espalda a los liberales. Así, el 17 de diciembre, encabezados por el general Félix María Zuluaga, con el apoyo del mismo Comonfort, los conservadores proclamaron el Plan de Tacubaya, llevando a cabo un golpe de estado en la Ciudad de México, y acto seguido tomaron la capital sin resistencia, poniendo tras las rejas a algunos de los líderes liberales, entre ellos Benito Juárez. Si bien el objetivo inicial del Plan de Tacubaya era mantener a Comonfort en la presidencia, para que en 3 meses este convocara un nuevo Congreso Constituyente, por medio del cual se redactase una Carta Magna en favor del conservadurismo, las indecisiones de Ignacio le hicieron perder la confianza de los golpistas, y el 11 de enero de 1858, Zuluaga lo obligó a deponer su puesto, autonombrándose como presidente de México.
Pero la dimisión de Comonfort provocó desconcierto en la capital, que Juárez aprovecharía para escapar e instalarse en Querétaro. Así, en tanto que presidente de la Suprema Corte de Justicia y ante la ausencia de un mandatario legítimo, en concordancia con la Constitución liberal, asumió la presidencia de la República Federal y perseguido por sus rivales políticos y también en busca de ganar la aprobación y el apoyo del pueblo, trasladó la sede del gobierno primero a Guanajuato y después a Guadalajara, desde donde comenzó la campaña militar contra los conservadores, empezando así la Guerra de Reforma. En los meses subsecuentes, los estados de la República expresaron en qué lado del conflicto armado se encontrarían, dividiendo al país en dos. De esta forma, acantonados en el estado de Jalisco, con el apoyo de todo el Bajío y el occidente mexicano, además de los estados de Aguascalientes, Zacatecas, Nuevo León y Coahuila, Tamaulipas, Veracruz y también Guerrero, el ejército liberal liderado por Juárez y los generales Jesús González Ortega e Ignacio Zaragoza congregaron una fuerza compuesta de milicias estatales que rebasaba los 60,000 efectivos. Por su parte, los conservadores, además de controlar la Ciudad de México y contar con el apoyo de San Luis Potosí, los estados del centro, el sureste y el noreste mexicano, liderados por los generales Félix María Zuluaga y Miguel Miramón, gozaban del soporte económico de la Iglesia Católica, y a pesar de que las filas de su ejército inicialmente apenas alcanzaban los 40,000 soldados, estaban mejor entrenados y poseían un equipamiento superior al de las milicias liberales. Al principio del enfrentamiento, la balanza de fuerzas se inclinó en favor de los conservadores, y es que en efecto la inexperiencia de las tropas liberales se tradujo en numerosas derrotas que durante la primera mitad de 1858 les habían obligado a adoptar una postura más bien defensiva. Sin embargo, hacia el otoño del mismo año, los liberales comenzaron a recuperar las posiciones perdidas. En este tenor, ante el equilibrio de fuerzas y el importante desgaste económico y social que significaba la guerra civil, el 23 de diciembre Miguel Echegaray, político identificado por una ideología ni conservadora ni liberal y más bien moderada, proclamó el Plan de Navidad, buscando conciliar a los dos bandos para terminar con el conflicto. ¡Feliz Navidad! De acuerdo con la conjura, que después sería renombrada como el Plan de Ayotla, Echegaray propuso el desconocimiento del gobierno conservador emanado del Plan de Tacubaya, para así reunificar a la clase política de toda la república y elegir un dirigente legítimo en una junta popular que se celebraría el 1 de enero de 1859. En respuesta, un gran número de conservadores se manifestaron a favor, lo que obligó a Zuluaga a renunciar a la presidencia. ¡Chingao! Sin embargo, lejos de querer alcanzar un acuerdo con los conservadores, Benito Juárez rechazó la propuesta de Echegaray. ¡No! Y en su lugar, reafirmó su postura de respetar la Constitución de 1857. Ante la negativa de Juárez y los liberales, el 2 de febrero de 1859, el general Miguel Miramón asumió la presidencia por el bando conservador y restableció el Plan de Tacubaya, reanudando así el conflicto armado. Debido a que los liberales habían neutralizado el avance conservador en el poniente y también a su incapacidad por tomar el centro del país, Benito Juárez se trasladó a Veracruz, donde se acantonó planeando abrir un nuevo frente hacia la Ciudad de México. En este sentido, el equilibrio de fuerza mantenido durante la guerra había obligado a ambas facciones a buscar ayuda en el extranjero para romper el frente y sobreponerse a sus rivales. Así, después de negociar por 2 meses, el 26 de septiembre de 1859, el conservador Juan Nepomuceno Almonte llegó a un acuerdo con el diplomático español Alejandro Mon, firmando el Tratado Mon-Almont, que en suma estipulaba el restablecimiento de relaciones entre México y el Reino de España, el pago de deudas económicas mexicanas a la corona europea, el financiamiento de la campaña militar conservadora, así como el apoyo en secreto de la armada de la reina Isabel. Para entonces, Veracruz permanecía como la posición más estratégica y el baluarte del ejército liberal. Así, para el mes de noviembre, Miguel Miramón lideró al ejército conservador para sitiar la ciudad y desde el Golfo de México despachó naves de guerra españolas para tomar el puerto. Frente al óbice que representaba la Armada Europea, Benito Juárez evocó un antiguo tratado de cooperación con Estados Unidos, en el cual se fijaba el compromiso de ambas naciones para el combate de la piratería en el Golfo. Así, debido a que los navíos españoles no portaban su bandera, para evitar un problema diplomático mayor, la Armada estadounidense los confundió como piratas y repelió del Golfo de México.
Después del fracaso de su estrategia, Miramón levantó el sitio y se acantonó en Puebla. En respuesta a las acciones conservadoras, los liberales buscaron explícitamente el apoyo militar estadounidense y el 14 de diciembre de 1859, resultado de las negociaciones entre Melchor Ocampo y el diplomático Robert McLean, se firmó el Tratado McLean-Ocampo, en el que en resumidas cuentas, en compensación al gobierno de James Buchanan, por formar una alianza defensiva contra el gobierno conservador de Miramón, México cedía la venta del tránsito comercial y militar estadounidense a través del istmo de Tehuantepec por $4 millones. No obstante, dada la tensión previa a la Guerra de Secesión, nunca fue ratificada por el Congreso en Washington. A pesar de esto, dado que el gobierno liberal buscaba el desarrollo del país por medio del comercio exterior con Estados Unidos, en tanto que los conservadores optaban más bien por la consolidación económica al interior del país y el apoyo de las monarquías europeas, James Buchanan se decantó por el bando liderado por Juárez. Y para el 6 de abril de 1860, Estados Unidos reconoció a la Segunda República Federal. Además, financió su campaña contra los conservadores y, evocando la doctrina Monroe, advirtió a las coronas europeas de no intervenir en suelo americano. El impulso que supuso el sostén estadounidense se reflejó en las victorias liberales, ganando y tomando estados a su cauce durante todo el año, mientras que las tropas rivales imposibilitadas de apoyo exterior no dejaban de recular. Para octubre de 1860, el último reducto del mermado ejército conservador se encontraba acantonado en el centro del país. Y 2 meses después, el 22 de diciembre, el ejército liberal bajo el mando del general Jesús González Ortega derrotó a las fuerzas de Miramón en la batalla de Calpulalpan, Estado de México, consumando así la victoria liberal definitiva. De tal suerte, el 1 de enero de 1861, después de 3 años de guerra civil en la que además de devastar al país, ambos bandos terminaron por dejar una pesada deuda externa, Benito Juárez y los liberales entraron triunfales a la Ciudad de México para restablecer la Segunda República Federal. Sin embargo, lejos de haber desechado sus aspiraciones políticas y desistir de sus privilegios, los conservadores estaban listos para sacar partido de la Guerra de Secesión estadounidense y junto con las monarquías europeas ya orquestaban un plan para derrocar al gobierno de Juárez, siendo la antesala de la Segunda Intervención Francesa. No te olvides de darle un buen like, suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.